Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Vicent Guillem, que va a compartir con nosotros una conferencia titulada Profundizando en el sentido de la vida. Vicent Guillem tiene un doctorado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Es autor de los libros Las leyes espirituales y la ley del amor, cuya temática fundamental es la evolución espiritual a través del desarrollo del amor y la eliminación del egoísmo. En su tiempo libre se dedica de forma gratuita y desinteresada a la práctica del Reiki con fines terapéuticos y a la divulgación a través de charlas, cursos y conferencias sobre la relación entre las emociones y las enfermedades y la importancia del desarrollo de los sentimientos como base de la evolución espiritual. Antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, quiero recordarte que en mindaltelevisión.com puedes ver miles de conferencias, talleres y entrevistas sobre conciencia, espiritualidad, misterio o los últimos descubrimientos científicos sobre el universo o sobre nuestra salud, como es el caso. Desde ahora ya podéis hacer vuestras preguntas a nuestro invitado a través del chat poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos. Y al finalizar su charla, Vicent responderá a vuestras preguntas. Pues damos paso ya a nuestro invitado, Vicent Guillem, y su charla Profundizando en el sentido de la vida. Hola Vicent, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y espero que la charla pues, resulte interesante. ¿Me escucháis? Sí, pues gracias por estar con todos nosotros. Estamos aquí para escucharte. Pues cuando queráis empezamos. Cuando tú digas. Vale, pues eh, buenas noches a los que nos seguís desde España, buenas tardes o buenos días para los que nos seguís desde Hispanoamérica. Es un placer estar aquí en Mindalia, agradecerle a Mindalia pues, el que me haya invitado, también a Celia. Y la charla de hoy se titula Profundizando en el sentido de la vida, las leyes espirituales, donde vamos a profundizar sobre los aspectos que tienen que ver con la existencia humana. Esos aspectos tienen que ver con la respuesta a preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento de la vida, tienen que ver pues, con el de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida. Siguiente diapositiva. Estas preguntas se las lleva haciendo el ser humano desde hace milenios, ¿no? Siguiente diapositiva. Son, como digo, una de las preguntas sería ¿por qué existimos? ¿Por qué existe el mundo? ¿Hay alguien que haya creado este mundo? ¿Viene de la nada? Otra pregunta podría ser, siguiente diapositiva, ¿hemos venido a hacer algo en particular a la vida? ¿Tienen nuestras vidas un sentido? Yo creo que todos nos hemos hecho esas preguntas. Lo que pasa es que muchas veces estamos muy metidos en el día a día de la vida, de nuestros problemas, y lo dejamos a un lado, pero en ciertos momentos de la vida, por ejemplo, cuando se muere un ser querido, pues esas preguntas vuelven, ¿no? Y muchas veces pues no sabemos cuál es su respuesta. En esta charla vamos a intentar profundizar en la respuesta a esas preguntas. Siguiente diapositiva. Otra pregunta importante. ¿Existe la felicidad? Yo creo que el anhelo de todo ser humano es llegar a ser feliz. Creo que no hay nadie que no desee ser feliz. Pero si miramos cómo está el mundo, cómo está la gente, la verdad es que hay muy pocas personas que son felices. Hasta el punto de que habrá personas que piensen que la felicidad es un sueño inalcanzable. Pero yo creo que sí que intuitivamente todos sabemos que la felicidad es lo más importante de la vida y que para alcanzar la felicidad hay una cosa muy importante de la que hablaremos en esta charla, que es el desarrollo de los sentimientos. Siguiente diapositiva. Otra pregunta importante. ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Se acaba todo ahí o continúa la vida de alguna otra manera?
Esta pregunta no es nada nueva. Sabéis, por ejemplo, que en la antigüedad ya los egipcios tenían creencias relacionadas con la supervivencia después de la muerte del cuerpo físico, que embalsamaban los cuerpos de la gente que moría creyendo que les iban a hacer falta de alguna manera en una vida después de la muerte. Sabemos que eso no tiene mucho sentido, pero ya es un reflejo de que la creencia en la vida después de la muerte es algo muy antiguo en la historia de la humanidad. Siguiente diapositiva. Otra pregunta sería, ¿hay vida antes del nacimiento? A lo mejor esta pregunta no se la hace mucha gente, dan por hecho que el nacimiento es el principio de la vida, pero si fuera así, la verdad es que llegaríamos a la conclusión de que la vida es muy injusta. ¿Por qué? Porque hay gente pues, que solo por el hecho de nacer en un lugar del mundo, en unas circunstancias determinadas, están como condenados a tener una vida de mucho sufrimiento. Por ejemplo, los niños que nacen en un país donde se pasa hambre o donde hay una guerra o en una familia que no los quiere, van a tener una vida de sufrimiento que seguramente será bastante corta. Por otro lado, en otro lugar del mundo puede nacer otro niño en una familia que lo quiere, en un lugar del mundo donde materialmente se está bien, y solo por el hecho de nacer en ese lugar, pues parece que su vida tiene muchas más posibilidades de ser mejor que la del primer niño, ¿no? Y si el principio de la vida fuera este, como digo, pues acabaríamos concluyendo que la vida es injusta, porque parece que favorece a unas personas y perjudica a otras. Siguiente diapositiva. Otra pregunta importante, ¿por qué existe la maldad? Sabemos que en el mundo ocurren cosas horribles todos los días. Desde guerras, genocidios, asesinatos, violaciones han ocurrido y siguen pasando. Hay personas que dicen que son ateas, que no creen en nada, argumentando precisamente en que si existiera un ser superior, infinitamente poderoso y bondadoso, intervendría de alguna manera para arreglar los males del mundo. Y si no lo hace, pues llegan a la conclusión de que no existe. Por eso la pregunta sería, ¿por qué ocurren estas cosas en el mundo y aparentemente pues, no hay ningún ser superior que lo evite? ¿Por qué la vida es tan injusta? Siguiente diapositiva. Yo soy de la opinión de que sí que existen respuestas a todas estas preguntas. Y en mi búsqueda personal de respuestas, lo que a mí más me ha ayudado son los testimonios personales, los que he podido yo vivir en primera persona, pero también los que he conocido de otras personas. Por eso ahora me gustaría que repasáramos un poquito en qué consisten esos testimonios y que habláramos también de investigación científica en torno a esos testimonios, porque creo que vamos a obtener mucha información, muchas respuestas a estas preguntas si estudiamos todos esos casos. Empezaremos hablando por las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte. Hay personas que por diferentes motivos han entrado en situación de muerte clínica y que han conseguido ser reanimadas. Pues resulta que algunas de ellas cuentan una historia que ocurrió en ese intervalo de tiempo en el que su cuerpo estaba muerto. Esto se le llaman experiencias cercanas a la muerte. Y veremos que hay investigación en torno a esas experiencias. También hablaremos de las experiencias de los moribundos. Las personas al final de la vida también experimentan una serie de vivencias que parecen extraordinarias, pero que son muy parecidas y muy habituales en todos los seres humanos. También hay investigación sobre estas experiencias. También hablaremos de las experiencias de personas que afirman recordar vidas pasadas y el de aquellas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Como digo, hay investigación sobre todos esos casos. Vamos a empezar hablando, siguiente diapositiva, de las experiencias cercanas a la muerte. Estas experiencias, bueno, hay que darle clics hasta que aparezcan, porque es una diapositiva, exacto. Y ahora la siguiente.
Como digo, vamos a empezar hablando de las experiencias cercanas a la muerte. Hemos dicho que una experiencia cercana a la muerte es una vivencia que han vivido personas que han estado en situación de muerte clínica, por diferentes motivos. A veces son infartos, a veces son personas que han tenido un accidente de tráfico. Por diferentes motivos han estado en situación de muerte clínica. La muerte clínica es un estado en el que se te ha parado el corazón, has dejado de respirar y tu cerebro ha dejado de funcionar. Lo normal es que esto sea la muerte definitiva, que no te recuperes. Pero gracias a las técnicas que existen hoy en día de reanimación, por ejemplo, el uso de los desfibriladores, pues hay personas que han conseguido ser reanimadas. Pues resulta que algunas de estas personas, cuando ya vuelven a la vida, cuentan una historia que sucedió en ese momento en el que su cuerpo estaba clínicamente muerto. Y esa experiencia es muy parecida entre unas personas y otras. De manera que podemos establecer una especie de experiencia común o etapas que todas las personas viven cuando tienen una experiencia cercana a la muerte. Siguiente diapositiva. Digamos que la experiencia cercana a la muerte comenzaría con la separación del cuerpo. Esta sería la primera etapa. La persona siente que se sale de su cuerpo, como si se despojara de un vestido. Fuera del cuerpo sigue percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor, es decir, su conciencia está intacta, sigue pensando, sigue sintiendo y sigue percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor. La diferencia es que ya no lo hace a través de los sentidos físicos. De hecho, deja de percibir cualquier sensación ligada al cuerpo. Una vez fuera del cuerpo, algunas de estas personas experimentan como una especie de viaje, como si fuera a través de un túnel. Esto lo veremos en la siguiente diapositiva. Como si viajaran a toda velocidad a través de un túnel, al final del cual acaban llegando a un lugar que describen como un lugar de mucha luz, de mucha paz, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. Y en ese lugar tan maravilloso suele suceder un encuentro, bien con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que ellos describen como sus guías. Esto lo veríamos en la siguiente diapositiva. Y en ese encuentro que tienen hay una especie de diálogo donde se les hace saber que no se pueden quedar allí, que tienen que volver a su cuerpo y continuar con su vida en el mundo físico. Y es entonces cuando súbitamente regresan a su cuerpo. Eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Una vez regresan al cuerpo, recuperan las constantes vitales y su vida continúa. Lo que ocurre es que, en realidad, aunque aparentemente todo sigue igual, hay algunas cosas que han cambiado profundamente, sobre todo en su interior, en su conciencia. Primera cosa que cambia, dejan de tenerle miedo a la muerte, porque han echado un vistazo y lo que han visto pues tiene buena pinta, por lo tanto no hace falta asustarse. Otra cosa que experimentan, un cambio de valores. En la siguiente diapositiva lo podemos ver. Generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida. Por ejemplo, pues trabajar para poder pagar la hipoteca, los gastos, sobrevivir. Hay personas que quieren ser ricas, que quieren ser famosas, sexys para ligar más, todo el mundo machacándose en los gimnasios para tener tableta de chocolate o haciendo dietas, ese tipo de cosas. Pero estas personas se dan cuenta que todas estas cosas no son tan importantes, por lo menos lo de la tableta de chocolate no es nada importante. Se dan cuenta que lo más importante de la vida es vivir de acuerdo con los sentimientos de amor. Y entonces, a partir de entonces, empiezan a valorar más las relaciones humanas, intentan cuidarlas más porque se dan cuenta que esto es fundamental. Fijaros hasta qué punto estas experiencias empezaron a ser habituales, que a partir de los años 70 del siglo XX hubo investigadores que empezaron a estudiarlas como se podría estudiar cualquier enfermedad. Siguiente diapositiva. Quizá uno de los pioneros en el estudio de experiencias cercanas a la muerte es el doctor Raymond Moody, psiquiatra y filósofo norteamericano, que escribió artículos de investigación y algunos libros. Con un clic en la diapositiva podemos acceder a esa información. Uno de sus libros, el primero, Vida después de la vida, se convierte en un bestseller, quizá porque muchas personas
se vieron identificadas con las experiencias cercanas a la muerte que aparecen en este libro, porque en realidad las experiencias cercanas a la muerte son más habituales de lo que pensamos. Se calcula que aproximadamente el 4% de la población en algún momento de su vida va a experimentar una experiencia cercana a la muerte. Eso en el caso de España significarían pues, unos 2 millones de personas. O sea que es algo más habitual de lo que pensamos. Lo que pasa es que mucha gente pues tiene miedo a contar sus experiencias porque tienen miedo pues a que los demás piensen que se están volviendo manjaras. Para evitarlo pues suelen ser discretos, pero los investigadores que han estudiado estos casos afirman que alrededor del 4% de la población ha experimentado una experiencia cercana a la muerte. Después de Raymond Moody ha habido otros investigadores que han continuado ese trabajo. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, quiero mencionar el trabajo del doctor Melvin Morse, pediatra norteamericano, que trabajaba en un hospital infantil en Seattle atendiendo casos de urgencias pediátricas y se encontró pues algunos casos de niños que entraban clínicamente muertos y que consiguen ser reanimados. Algunos de estos niños, después de la reanimación, pues cuentan pues, que efectivamente han salido del cuerpo, que han ido a un lugar maravilloso, donde se sentían muy bien, donde a veces se encontraban con el abuelito o la abuelita que ya había fallecido, que les decía que no se podían quedar allí, que tenían que volver porque los papás se iban a quedar muy tristes sin ellos. Esto él lo ha contado en algunos artículos de investigación, uno publicado en el año 1994 y en un libro titulado Más cerca de la luz. Después de Melvin Morse, pues han seguido otros investigadores trabajando en este campo. En la siguiente diapositiva tenemos también el caso del doctor Pim van Lommel, es un cardiólogo holandés que en el año 2001, con un clic en la diapositiva veremos sus trabajos. En el año 2001 publica un artículo en la revista Lancet, que es una revista muy prestigiosa en investigación, donde expone los resultados de un estudio con casi 400 casos de personas que han estado en muerte clínica. Alrededor del 20% de ellas ha experimentado una experiencia cercana a la muerte y es un estudio, la verdad es que muy completo, donde analizan pues, todos los factores que pueden estar relacionados con el hecho de vivir una experiencia cercana a la muerte y acaba concluyendo pues, que en realidad la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, que es una experiencia real, que lo que nos está confirmando es que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Él tiene también un libro titulado Consciencia más allá de la vida, que también es un bestseller en Holanda, su país de origen. Seguimos con la siguiente diapositiva para hablaros de el estudio AWARE, que es un estudio que se inició en el año 2008, un estudio internacional para estudiar qué le ocurre a la conciencia en estado de muerte clínica. El estudio está dirigido por el doctor Peter Fenwick y el doctor Samparnia. El uno es neuropsiquiatra y el otro es doctor en biología celular y cardiólogo. En este estudio han participado más de 25 hospitales, sobre todo de Estados Unidos y del Reino Unido. Han publicado muchos artículos, ahí tenéis el listado de algunos de ellos, y también un par de libros a nivel divulgativo, La verdad en la luz y Qué pasa cuando nos morimos. Siguiente diapositiva. Estos son otros autores, los que podéis ver ahí, que han estado estudiando casos de experiencias cercanas a la muerte y también algunos de sus libros. Por ejemplo, en España tenemos la contribución del doctor José Miguel Gaona, psiquiatra, y del doctor Enrique Vila. El uno ha escrito los libros Al otro lado del túnel y El límite, y el doctor Enrique Vila, Yo vi la luz, donde presenta casos de experiencias cercanas a la muerte ocurridos en España. El doctor Jeffrey Long, que es un radiólogo en oncología, ha escrito el libro Evidencias del más allá. El doctor Jean-Jacques Carbonnier es un médico francés que ha escrito el libro Las pruebas científicas de una vida después de la vida. Podríamos estar aquí 2 horas repasando el trabajo de investigadores sobre experiencias cercanas a la muerte. Por cuestiones de tiempo no me voy a extender más, pero que sepáis que todos estos
investigadores han llegado a las mismas conclusiones. La primera de ellas, como he dicho antes, es que la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, es una experiencia real, que lo que nos está diciendo es que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Y esta sería la segunda de las conclusiones importantes. Vamos a seguir adelante. La siguiente diapositiva vamos a empezar a hablar sobre las experiencias de las personas moribundas. Estas experiencias, que son bastante habituales, son parecidas a las experiencias cercanas a la muerte, en el sentido de que estas personas empiezan a sentir o a percibir que hay seres queridos que ya han fallecido que se comunican con ellas. O sea, los ven alrededor de su lecho y empiezan a dialogar con ellos. A veces son personas conocidas, como digo, seres queridos ya fallecidos. A veces son seres que ellos describen como seres que desprenden mucha luz. Y lo que parece que quieren es prepararles para esa transición que van a hacer hacia ese otro lado, para que esa muerte sea lo más placentera posible, lo más serena y que no tengan miedo. Estas experiencias también son bastante habituales. De hecho, cuando una persona está moribunda en un hospital, el personal médico se acerca a la familia y le dice: prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? Que ven a seres queridos que ya han fallecido. Y esto es independiente de la creencia que uno tenga. Le puede pasar a personas ateas, agnósticas, cristianas, musulmanas, judías, budistas, gente joven, gente mayor, en cualquier parte del mundo. Para mí esa coincidencia en las experiencias simplemente está reflejando que se trata de algo real, que si nos tomáramos la molestia en estudiar pues, sobre qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Afortunadamente hay investigadores que se han dedicado a hacer esos estudios. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, quiero mencionaros dos bastante importantes, que son la doctora Elizabeth Kubler-Ross y el doctor Peter Fenwick. Al doctor Peter Fenwick ya lo hemos mencionado, porque estaba haciendo estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, y también en el año 2010 publicó un estudio, un artículo sobre experiencias del final de la vida, que es como se llaman las experiencias de los moribundos, y ha escrito un libro titulado El arte de morir. En el caso de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ha escrito también muchos libros y artículos, un par de ellos, La muerte de un amanecer y sobre la muerte y los moribundos, que recomiendo especialmente a las personas que hayan tenido la pérdida reciente de un ser querido, porque son libros pues, que aportan mucho consuelo. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de las personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de esos recuerdos son espontáneos, sobre todo en niños de corta edad, mientras que otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. Hay también investigadores que se han dedicado a estudiar estos casos. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, pues os hablaré un poquito del doctor Ian Stevenson, un médico y bioquímico canadiense, profesor en la Universidad de Virginia, que durante 40 años se dedicó a estudiar los casos de niños pequeños que espontáneamente recordaban vidas anteriores. Lo que él hacía en su investigación es intentar comprobar si lo que esos niños recordaban pues se correspondía con algún suceso, algún evento pues que había ocurrido en la vida de personas que ya habían fallecido antes de que esos niños nacieran. Si él conseguía documentar, verificar que esos recuerdos eran reales, lo consideraba un recuerdo auténtico de otra vida. Pues en ese esfuerzo de investigación consigue una base de datos con más de 2.500 casos en los cuales él confirma que esos recuerdos son reales. Y esto él lo ha contado en muchos artículos de investigación desde los años 70, con su primer artículo titulado El valor explicativo de la idea de la reencarnación, y con artículos posteriores y algunos libros. Uno de esos libros se titula 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, otro, niños que recuerdan otras vidas. El trabajo de Ian Stevenson lo ha continuado también en la Universidad de Virginia el doctor Jim Tucker. Ahora os hablaré un poquito en la siguiente diapositiva sobre él. Jim Tucker
Sobre todo se ha centrado en estudiar los casos de niños que recuerdan otras vidas en Estados Unidos. Ha publicado un par de artículos y un libro titulado Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Hay otros recuerdos de otras vidas que se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. En la siguiente diapositiva pues, vais a ver algunos autores, sobre todo psicólogos y psiquiatras, que utilizan la hipnosis regresiva en sus terapias. Ellos, a través de esas sesiones de hipnosis regresiva han conseguido reunir una gran cantidad de casos de personas que han recordado otras vidas. Aquí tenéis algunos autores y algunos libros, por ejemplo, el libro Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach, Vidas pasadas, del doctor Peter Fenwick, que ha escrito con su mujer Elizabeth. Veis que Peter Fenwick está metido en todos los fregados. El doctor Brian Weiss ha escrito el libro Muchas vidas, muchos maestros. El doctor Juan José López es un médico de Cartagena, en España, que ha escrito el libro La respuesta está en el alma. O el doctor Michael Newton, que ha escrito el libro La vida entre vidas. Este último libro es un poco diferente a los demás porque en este libro, aparte de lo que hace es recoger testimonios de personas que recuerdan vida anterior al nacimiento, pero en etapas en las que no se está ligado a un cuerpo físico. Por eso se llama el libro La vida entre vidas. Generalmente estos testimonios o estos recuerdos corresponden a la etapa anterior al nacimiento. Y lo que estas personas suelen recordar son detalles como cómo se están preparando para las pruebas de la vida actual, o sea, que deciden qué tipo de pruebas van a enfrentar en la vida y con quién van a vivir esas circunstancias. De hecho, se elige la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida actual. Otra cosa es que luego lo cumplan, pero el propósito es inicialmente el ayudarse mutuamente. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de las experiencias de personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. El contacto más habitual suele ser con seres queridos fallecidos recientemente, que bien a través de sueños muy vívidos o apariciones a pie de cama, en ese estado de duerme-vela, en el que no estamos ni despiertos ni durmiendo, pues contactan con sus familiares, los que se han quedado en este lado, sobre todo para hacerles saber que ellos están vivos, que están bien, que no debemos sufrir por ellos, que lo que tenemos que intentar es superar el dolor y continuar con nuestra vida y buscar ser lo más felices posible, hasta el momento en el que nos reencontremos, que será cuando nosotros pasemos también al otro lado. También hay investigación al respecto de estas experiencias. En la siguiente diapositiva os quiero comentar pues, el trabajo que han hecho la doctora Julie Beischer y el doctor Gary Schwartz en la Universidad de Arizona. Ellos lo que se han centrado es en el estudio de personas que de una forma más habitual tienen contacto con personas que ya han fallecido. Es decir, que no solo cuando se mueren seres queridos, sino que parece que tienen facilidad para contactar con personas fallecidas y de recibir mensajes de estas personas. Lo que ellos han intentado en su investigación es comprobar si realmente ese contacto es posible. Lo que ellos han hecho es diseñar un experimento que básicamente consistía en buscar a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido y pedirles que aportaran información privada y personal de esos fallecidos. Luego buscaron a una serie de personas sensibles, podemos llamarles mediums, que tienen esa capacidad para contactar con esos seres fallecidos y les pidieron que a ver si era posible contactar con esas personas fallecidas y que a través de ese contacto ellos aportaran información de sus propias vidas. Y luego compararon la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los medios. Cuando hacen esa comparación se dan cuenta que el grado de coincidencia entre las informaciones es altísimo y no encuentran otra explicación que no sea que realmente se trate de un contacto real. Y esto ellos lo han publicado, los resultados de su trabajo los han publicado
en diferentes artículos de investigación. Ahí en la diapositiva tenéis algunas referencias. Y en un libro titulado Los experimentos de después de la vida, donde presentan evidencias científicas de que realmente existe la vida después de la muerte. Siguiente diapositiva. Ya viene el quid de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Toda esta información, como digo, ha sido obtenida a través de esos contactos o esas experiencias que han tenido todos estos casos que hemos estado comentando. Vamos a resumir un poquito en qué consisten esas informaciones. De ellas, le damos un clic a la diapositiva. Básicamente nos dice que en realidad todos nosotros somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real y que esta vida real nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo físico no sería el final de la existencia, simplemente sería un cambio de estado, una etapa de transición hacia otra forma de existencia no ligada al cuerpo físico, en un plano más sutil de la existencia, podemos llamarle el mundo espiritual, donde todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos a base de experimentar en el plano físico con libertad. Y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad. Es decir, el hecho de nacer en una familia o en otra, en un lugar del mundo o en otro, bajo unas determinadas circunstancias u otras, todo eso no es casualidad, eso se decide antes de nacer. El propósito es que esas experiencias nos sirvan para evolucionar, para aprender. Y esas experiencias están muy relacionadas con lo que hemos hecho en vidas anteriores. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el objetivo de ese aprendizaje? Pues básicamente aprender a amar. Le damos un clic a la diapositiva. Es decir, que en cada una de esas vidas que vivimos aprendemos un poquito sobre el amor. Y eso que aprendemos no se pierde, sino que se suma al mundo. No lo hacemos partiendo de cero, sino que lo hacemos con el bagaje, el conocimiento adquirido en las vidas anteriores. Y así, vida tras vida, vamos aprendiendo, vamos evolucionando. Precisamente para mí la palabra evolucionar, que tanto se utiliza hoy en día, significa precisamente eso, aprender a amar. Y para aprender a amar, para poder evolucionar, creo que también es necesario conocer cuáles son las reglas del juego, lo que yo llamo las leyes espirituales. En la siguiente diapositiva os hablaré un poquito de ellas. Básicamente hay 4 leyes espirituales. La ley de la evolución, vamos a ir dándole clics para que vayan apareciendo. La ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Vamos a hablar un poquito de cada una de esas leyes, lo que nos dé tiempo. Vamos a empezar hablando de la ley de la evolución en la siguiente diapositiva. Lo que dice esta ley es que básicamente el destino de todos los seres, le damos un clic, el destino de todos los seres es evolucionar de forma indefinida con el objetivo de ser cada vez más felices. Ya lo hemos dicho, en la capacidad de amar. No se puede evolucionar si no se desarrolla la capacidad de amar. Y no se puede adquirir la felicidad verdadera si no desarrollamos la capacidad de amar. También es importante que sepamos que esa evolución depende de nuestro esfuerzo y de nuestra voluntad. Es decir, no estamos obligados a evolucionar, sino que es a través de nuestro esfuerzo y nuestra voluntad el que lo vamos a conseguir. Siguiente diapositiva. Siguiente. Desde el punto de vista de la ley de la evolución, todos tendríamos el mismo principio. Somos creados como iguales, como un principio espiritual primario que es ignorante de todo, pero que tiene la potencialidad de aprenderlo todo.
como una chispa de vida, ¿no? Y ese principio espiritual, como si fuera una semilla, ese principio espiritual, a raíz de ir ligándose a las formas de vida del mundo material, poco a poco va a ir evolucionando. Primero se ligará a las formas del reino mineral, todavía no existe vida biológica, pero ya existen energías, luego a las del reino vegetal, luego a las del reino animal, y cuando ese principio espiritual se ha desarrollado lo suficiente como para tomar conciencia de su propia existencia y ya tiene capacidad para decidir por sí mismo, es cuando comienza la fase humana. El objetivo es que poco a poco ese principio espiritual se convierta en un espíritu con conciencia propia, con capacidad de decidir propia, con voluntad propia, y que vaya desarrollando su capacidad de amar. Siguiente diapositiva. Es decir que, desde este punto de vista, la vida no empezaría con el nacimiento. Lo que ocurre cuando un ser es concebido es que un espíritu se liga a ese cuerpo para vivir una vida física que durará tanto como dure ese cuerpo físico. Cuando ese cuerpo se estropee definitivamente, el espíritu se desvinculará de él y regresará al plano espiritual, donde continuará con su vida. Una de las primeras cosas que hará cuando regrese, damos un clic, es repasar todo lo que ha hecho en la vida física para tomar conciencia de los errores y también pues saborear los aciertos. En ese mundo espiritual seguirá viviendo y aprendiendo, y cuando sienta la necesidad de ponerse a prueba en aquello nuevo que ha aprendido, regresará al mundo físico, en una nueva existencia a partir del momento de la concepción de otro nuevo ser. Y así, vida tras vida, irá evolucionando en su capacidad de amar. Teniendo en cuenta que el proceso de encarnaciones, hay un momento que tiene un final, que es cuando el espíritu ya está suficientemente evolucionado para no necesitar la encarnación en el cuerpo físico. Eso no quiere decir que sea su final en el proceso de evolución. Sigue evolucionando, pero en planos más sutiles de la existencia. Pero hasta que ese momento llegue, el de no encarnar más, a todos los que estamos en este mundo, pues todavía nos queda muchísimo. Es decir, que todavía nos queda por vivir muchas encarnaciones antes de que llegue ese momento. De manera que nuestra vida, la vida espiritual, no tiene un final. Somos todos inmortales. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de la ley del libre albedrío. Básicamente lo que dice esta ley es que somos libres para decidir respecto a nuestro destino, incluso sobre si queremos o no evolucionar. Es decir, que no estamos obligados a hacerlo. Precisamente para mí, damos un clic a la diapositiva, para mí el hecho de que olvidemos el pasado de las vidas anteriores y vengamos, digamos, sin ese recuerdo a cada vida, tiene el objetivo de que experimentemos la libertad en su máxima expresión, es decir, para que los recuerdos del pasado no condicionen nuestra libertad a la hora de actuar en este mundo. Siguiente diapositiva. Siguiente. La ley de la justicia espiritual básicamente lo que dice, le damos un clic, es que en realidad lo que hacemos a los demás en realidad no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Es decir, que en cierta manera se cosecha lo que se siembra. Esto ya lo dijo Jesús en su momento, pero no se entendió porque para entenderlo hace falta pues, admitir que no hay una única vida, sino que hay multiplicidad de vidas y que a lo mejor la siembra sucede en una vida muy posterior, perdón, la cosecha se produce en una vida muy posterior a la siembra. Si solo consideramos una vida, habrá personas que actúen de forma negativa y entonces se vean enfrentadas en esta vida a la reparación de sus actos. Y eso nos puede dar la sensación de que esa ley no se cumple. Hay que pensar que esa reparación de los actos depende de que el espíritu tome conciencia de sus errores y desee repararlos. Y cuando esto ocurre es cuando vendrá en una vida posterior a enfrentarse a la reparación de sus malos actos. Y esa es una forma de evolucionar. Le damos un clic a la diapositiva. O sea que se puede evolucionar. Otro clic. Otro. Cuando se toma conciencia de los errores y se empieza a repararlos.
Eso no quiere decir que sea la única forma de evolucionar. También el espíritu, llegado a un determinado momento, está tan evolucionado como para no actuar negativamente hacia los demás, de manera que de esta manera no genera karma, y lo que hace es evolucionar por amor, porque siente amor hacia los demás y actúa para procurar su felicidad y su bienestar. Y eso también es una forma de evolucionar mucho más evolucionada. Seguimos adelante. Aquí os iba a poner un ejemplo de un caso concreto en el que se podría poner de manifiesto cómo actúa la ley de justicia espiritual. Imaginaros un espíritu que en una vida fue una persona muy poderosa y que cuando tuvo esa riqueza y ese poder, lejos de utilizarlo para ayudar a los demás, se aprovechó de él para generar miseria y pobreza. Cuando acaba esa vida y empieza a percibir, le dan a percibir el sufrimiento que ha causado, puede ser que en algún momento ese espíritu, cuando eso ocurre, cuando empiece a querer reparar los malos actos, pues se le va a preparar para que encarne en una nueva vida, viviendo unas circunstancias de sufrimiento semejantes a las que él causó. Es decir, que si él causó miseria y pobreza, va a encarnar en medio de la miseria y de la pobreza, para experimentar el sufrimiento que él causó en los demás. Después de esa vida seguramente ya le habrá quedado claro que ese sufrimiento no es grato para nadie, y cuando vuelva en el futuro, en una vida posterior, en una condición materialmente más favorable, seguramente, lejos de querer causar ese sufrimiento en los demás, actuará para ayudar a aquellos que lo están viviendo, porque siente empatía, porque él también ha vivido ese sufrimiento. ¿Sí? En una sucesión de varias vidas, si el espíritu quiere, puede realizar cambios bastante profundos en su forma de ser. Lo habitual es que no sea solo en 3 vidas, que hagan falta muchas vidas para hacer cambios profundos, pero si el espíritu lo desea, puede hacer cambios tan rápidos como realmente quiera su conciencia. Y ya vamos a acabar hablando de la última ley, la ley del amor. Básicamente lo que dice esta ley es que el universo espiritual se armoniza por el amor, y el amor en su grado máximo se podría definir como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Le vamos a dar un clic a la diapositiva. Otro clic. La capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando alguien siente a los demás como a sí mismo, ya no quiere hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices, igual como desea serlo él mismo. Y procura actuar en la vida intentando, pues, amar a los demás, intentando no perjudicar a los demás con sus actos egoístas. Lamentablemente, todo esto todavía no es muy generalizado en la humanidad, y por eso estamos como estamos. Quiero decir que la mayoría de gente todavía está poco pendiente de amar a los demás, y está muy pendiente de satisfacer su egoísmo. Y a consecuencia de ello nos hacemos daño los unos a los otros. Por eso yo suelo decir que la gran causa de sufrimiento en el mundo es la suma del egoísmo de todas las personas que formamos parte de esta humanidad. Y que para poder desarrollar la capacidad de amar, es tan importante desarrollar los sentimientos de amor como eliminar el egoísmo. Siguiente diapositiva. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Estamos acabando. En mis libros, en los libros La Ley del Amor y las leyes espirituales, lo que intentamos es profundizar en cómo hacer esos cambios para desarrollar la capacidad de amar y eliminar el egoísmo. Aquí en esta diapositiva hay mencionados algunos aspectos egoístas de la personalidad que deberíamos trabajar. En el libro hablamos de ellos, de cómo reconocerlos y de cómo ir poco a poco eliminándolos. Como ya no tenemos tiempo, lo que voy a hacer es remitiros ya al libro, ya para ir acabando. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Vicente, si necesitas, puedes alargarte 5 minutos más si necesitas dar algún tipo de información. Sí, estamos acabando ya. Siguiente diapositiva, es que esta diapositiva está repetida.
Bueno, simplemente antes de ya hacer la conclusión, profundizar un poquito en el concepto de amor, ¿no? Para mí el amor verdadero, el auténtico, ha de ser incondicional. Es decir, que la persona que ama de verdad a las demás no espera nada a cambio de lo que hace, y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También tenemos que saber que el amor es libre, es decir, que no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. Esto es algo que ha de nacer espontáneamente, y más en las relaciones de pareja. Siguiente diapositiva. En los libros, como digo, hablamos de cómo hacer ese camino para desarrollar la capacidad de amar. Hablamos también del apego, que es una forma de egoísmo que imita el amor. El apego sería lo que llamamos comúnmente el amor obsesivo, el que no respeta la libertad del ser amado. Y hay muchas personas que a veces, creyendo que están amando, al estar impregnado ese amor de ese egoísmo relacionado con el apego, sufren y acaban haciendo sufrir. Por eso también en el libro podéis encontrar bastante información sobre cómo evitar que el apego nos haga sufrir a nosotros y haga sufrir a los demás. Ya para acabar, simplemente daros los datos de mis dos libros, Las leyes espirituales y la ley del amor, que podéis descargar gratuitamente a través de internet, en ese blog que tenéis ahí, lasleyesespirituales.blogspot.com. También podéis ver la agenda de charlas y también podéis entrar en nuestro canal de YouTube. Y deciros que, como conclusiones, que para mí el ver la vida de esta manera a mí me ha ayudado a entender cuál es el sentido de la vida, me ha ayudado a darme cuenta que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles, sino que forman parte de nuestro proceso de evolución, y que la muerte física no es el final de la existencia. Por lo tanto, no deberíamos sufrir tanto cuando perdemos a un ser querido, porque en realidad no lo estamos perdiendo. Solo se ha ido a vivir a otro plano de la existencia. Y deciros también que para mí la clave de la evolución es el desarrollo de la capacidad de amar, que si todos nos ponemos a intentar desarrollar nuestra capacidad de amar y eliminar nuestro egoísmo, iremos cambiando nosotros, y si mucha gente se pone manos a la obra, el mundo acabará cambiando como consecuencia de nuestros cambios individuales. Y ya simplemente me queda por daros gracias por vuestra atención. Yo ya he terminado mi charla y ahora ya vamos a pasar al turno de preguntas. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Guillem, por compartir tus conocimientos con nosotros. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano, y para ello puedes colaborar con nosotros. Esta semana necesitamos una ayuda muy puntual. Necesitamos una persona que nos ayude como traductor de entrevistas en Los Ángeles en un evento del mes de febrero. Las personas interesadas pueden enviar un correo a contacto@mindalia.com, y, por supuesto, si quieres colaborar con nosotros traduciendo los vídeos a cualquier idioma, solo tienes que entrar en el espacio Colabora en Mindalia Televisión y ayudarnos a que los vídeos puedan servirles a personas de todo el mundo. Pues, ¿te parece, Vicent? Pasamos a las preguntas que tenemos para ti. De acuerdo. Dame un segundo. Ale te pregunta desde México: soy de las personas que creo que la felicidad es inalcanzable. Tengo 32 años y realmente estoy agotada. Me siento como en un juego donde no sé las reglas del juego y ya no tengo ganas de jugar. ¿Cómo recuperar la esperanza? Bueno, si has escuchado un poco la charla, yo creo que para recuperar la esperanza es muy importante saber cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y, como digo, a mí lo que me ha ayudado es saber que ningún sufrimiento es estéril, y que todo lo que vivimos forma parte de un proceso evolutivo para ayudarnos. Considero que una cosa muy importante para ser feliz es que empecemos a vivir de acuerdo con nuestros sentimientos.
primero que analicemos cuáles son nuestros sentimientos y luego que intentemos actuar en la vida para que nuestros actos sean un reflejo de nuestros sentimientos. Por ejemplo, en el tema de las relaciones de pareja, que creo que es un punto fundamental para ser felices. Si una persona está en una relación de pareja y descubre que no está enamorada, lo que debería hacer es admitir que no está enamorada y luego pues, decirle a su pareja, no estoy enamorada y por eso no soy feliz yo ni te puedo hacer feliz a ti, vamos a dejar la relación. Lo que pasa es que mucha gente, cuando ocurre eso, en vez de dejar las relaciones, muchas veces se obliga a continuar, bien a veces por la educación que ha recibido, y eso lo que hace es contribuir a su sufrimiento. ¿Por qué? Porque está viviendo en contra de sus sentimientos. Por lo tanto, todos debemos analizar si vivimos o no de acuerdo con nuestros sentimientos y si descubrimos que no lo hacemos, que cambiemos eso. Que primero que reconozcamos cuáles son nuestros sentimientos y cuáles no lo son y cuando ya lo tengamos claro, que tomemos decisiones para vivir de acuerdo con nuestros sentimientos. Seguramente eso hará que nos sintamos más libres y por añadidura empecemos a ser un poco más felices. Luego cada persona pues tendrá una situación diferente, la cual le genere sufrimiento. No se puede dar un consejo general para todos los casos, pero yo sí que podría decir que las personas que están sufriendo, que no son felices, que identifiquen las causas de su sufrimiento y que luego se pongan manos a la obra para resolver esas circunstancias. Marina te pregunta desde Texas, ¿cómo podemos aceptar cuando un ser querido se está muriendo y no queremos aceptar ni lo queremos dejar ir? Bueno, yo creo que si admitiéramos si llegáramos al convencimiento de que la muerte física no es el final de la existencia, sino que esos seres queridos van a continuar su vida en el plano espiritual y que en general en el plano espiritual su vida va a ser mejor que la de aquí, eso nos ayudaría a dejar de sufrir tanto cuando se van y nos permitiría pues no retenerles en este mundo. Sería bueno que si realmente esto lo interiorizamos y les podemos echar un cable para que ellos se vayan con tranquilidad, con serenidad, si ellos quieren hablar de la muerte, pues permitirles que se expresen, sobre todo aprovechar para transmitirles lo que sentimos por ellos y hacerles saber que ese sentimiento no se va a acabar, que va a continuar, aunque temporalmente pues vaya a haber una separación. Pero si se tiene la confianza de que esa persona, que ese ser sigue vivo en otro plano, pues aunque lo echemos de menos, no será tan doloroso como pensar que ha desaparecido para siempre. Yo creo que esa es la clave, ¿no? El saber que la muerte no existe y que la vida continúa más allá de la muerte del cuerpo físico. Diego te pregunta desde Argentina, ¿cómo seguir desarrollando la sensibilidad para seguir conectado después de saber o descubrir nuestra misión en la vida actual? Bueno, yo creo que en realidad la sensibilidad es lo que te va a hacer descubrir cuál es tu misión en la vida. Quiero decir que no creo que el hecho de descubrir cuál es tu misión en la vida te vaya a impedir, ¿no?, seguir conectado con esa sensibilidad. O sea, yo soy de la opinión de que el sentido de nuestra vida, la misión de todos en la vida es desarrollar la capacidad de amar y eliminar el egoísmo, cada uno en la medida de sus posibilidades, con el objetivo de ser cada vez más feliz. Y el que va intentando hacer eso irá descubriendo concretamente qué cosas en la vida tiene que hacer, ¿no? Porque a mí me han preguntado mucha gente, yo es que no sé cuál es mi misión en la vida, y yo a esa pregunta siempre contesto lo mismo. Tu misión es la misma que la de todos, desarrollar tu capacidad de amar y de esta manera ser cada vez más feliz. Si tú vas poniendo empeño en mejorarte como persona, poco a poco tendrás más sensibilidad, o sea, tu sensibilidad se irá
desarrollando, y la claridad para saber lo que tienes que hacer en la vida también es ir aumentando. Digamos que para mí no es que haya que, no es que hay que tener que hacer algo, es que tenemos que intentar hacer lo que sentimos, lo que nos nace. Cuando una persona se va liberando de los miedos y va viviendo de acuerdo con lo que siente, va cogiendo valentía a la hora de hacer lo que siente, pues eso le da la claridad necesaria para vivir de acuerdo con su sensibilidad y sus sentimientos. Desde Estados Unidos te pregunta Julie y te voy a pedir que intentes ser breve en las respuestas en la medida de lo posible, claro, y de la coherencia, porque hay muchas preguntas para ti. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que piensan que no merecen ser felices por todo lo malo que han hecho en su vida? Bueno, hacerles saber que en el mundo espiritual siempre se dan segundas, terceras, cuartas oportunidades. Es decir, que cualquier momento de la vida es bueno para hacer un cambio. Y que todos merecemos ser felices. Que los errores del pasado, pasados están, que no se puede cambiar lo que ya ha ocurrido, pero a partir del presente y el futuro sí que se puede. Y que el mundo espiritual siempre nos va a dar oportunidades de mejorar y de ser felices. Ángela te pregunta desde República Dominicana, ¿cómo puedo yo saber cuál sería mi papel en la vida? Creo que en una de las contestaciones que he dado puede contestarle, ¿no? Yo creo que tomar conciencia que el papel siempre es intentar ser lo más feliz posible a través del desarrollo del amor y la eliminación del egoísmo. O sea, que cada persona tiene que mirarse en su interior e intentar aclarar cuáles son sus sentimientos y empezar a tomar decisiones de acuerdo con sus sentimientos e intentar reconocer su egoísmo e intentar hacer cosas para modificar esas actitudes egoístas. Y cuando eso se vaya haciendo, la claridad de la conciencia aumentará hasta el punto de que nos será más claro cuál es el siguiente paso. Y poco a poco iremos descubriendo si tenemos que hacer algo determinado, por ejemplo, desarrollar alguna vocación o algún tipo de acción que nos nazca, pues entonces eso se nos clarificará. Pero el primer paso es actuar de acuerdo con los sentimientos e intentar ir eliminando el egoísmo. Norbe te pregunta desde España. Últimamente se dice que cuando uno muere no debe entrar en el túnel de luz, pues entramos dentro de la manipulación. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo pienso que si hay una luz al fondo y si el ser se siente feliz, como describen todas estas personas que han tenido esta experiencia, que nada malo puede surgir de todo eso. O sea, no considero que haya ningún tipo de manipulación en esa experiencia. Es una experiencia real y que si genera felicidad, pues eso te tiene que confirmar que es algo positivo. Giovanni te pregunta desde Chile, ¿hay algún parecido entre una experiencia cercana a la muerte y un viaje astral o desdoblamiento? Sí, lo que hay de parecido es la salida del cuerpo. En ambos casos el espíritu sale del cuerpo conservando su conciencia intacta. La diferencia es que en el caso del viaje astral es reversible, es decir, que sales y sabes que vas a volver, porque mientras el cuerpo esté vivo, aunque no quisieras, volverías. Y en el caso de la experiencia cercana a la muerte, la salida se ha producido de forma fortuita, precisamente porque el cuerpo está muriendo o ha entrado en situación de muerte clínica. Es decir, que el viaje astral no se produce porque el cuerpo esté en peligro, se produce muchas veces porque uno es capaz de salir voluntariamente del cuerpo a través de técnicas de relajación y que aunque quisiera no volver, necesariamente en algún momento volvería porque el cuerpo tiraría del espíritu. Pero digamos que la experiencia de la salida del cuerpo es semejante. Mariló desde España te pregunta, tengo 68 años. ¿Por qué tengo la sensación de que si parto en este momento me perdería y no llegaría a la dimensión que debería? Tal vez es porque sueño muchas noches que salgo de viaje y cuando tengo que regresar al punto donde me recogen me pierdo.
Tal vez es porque todavía hay cosas importantes en la vida que la conciencia le dice que no ha hecho. Y como todavía la conciencia no se siente tranquila por no haber hecho esas cosas, pues se tiene la sensación de que todavía quedan cosas por hacer y que no, todavía no es el momento, ¿no? Entonces yo pienso que hay que profundizar y si uno realmente... Yo a veces le pido a la gente que haga una reflexión. Si te murieras dentro de 3 meses, ¿qué harías? Pues todas esas cosas que uno empezaría a hacer porque ya se está acabando la vida son las que no deberíamos demorar ni un minuto. Las cosas importantes que tienen que ver con los sentimientos no debemos apartarlas de nuestra vida, sino que tenemos que ponerlas como prioridad. O sea, intentemos hacer lo que nuestra conciencia nos dice que es importante. María Jesús te dice desde España, gracias Vicente por tu dedicación a los demás y de una forma altruista. Me gustaría preguntarte si dispones de información procedente del mundo espiritual superior sobre la evolución actual del planeta y su futuro a corto o medio plazo. Gracias. La información de que dispongo es la que podrás encontrar en los libros. Una vez yo pregunté concretamente cómo va a acabar este mundo, ¿no? ¿Se va a la hecatombe o vamos a evolucionar? Y me dijeron, o les pregunté, ¿hasta cuándo va a continuar esto así? Y la contestación fue, hasta que el ser humano quiera. Es decir, que el futuro no está determinado. Va a depender de lo que los seres humanos, con su libre albedrío, pues quieran hacer de él, ¿no? Entonces, yo tampoco sé cómo va a acabar. Pero sí que pienso que básicamente hay dos destinos posibles. Uno, que vayamos evolucionando en el amor y eso genere una humanidad que viva en armonía, o que nos sigamos dejando llevar por el egoísmo y ese egoísmo acabe haciendo que los seres humanos nos destruyamos entre nosotros y acaben pues ocurriendo pues guerras, algo muy grave causado por el ser humano que acabe pues destruyendo la tierra, ¿no? Entonces espero que sea lo primero y no lo segundo, pero no, yo no lo sé. Deseemos que sea lo primero, que lleguemos a entender que lo más importante es el amor y que tenemos que construir sociedades armónicas basadas en el amor. Beatriz Muñoz te pregunta desde España, hola, la comprensión es amor y para el verdadero perdón es necesario comprender. Si no, no hay perdón verdadero. ¿Cómo es posible llegar a esta comprensión cuando la causa original que provoca un agravio contra nosotros en esta vida viene de otras vidas anteriores y por tanto no recordamos el agravio que nosotros cometimos entonces para tener que vivir esta experiencia en la actualidad? Bien, aunque no recordemos el pasado de otras vidas, en general sí que podemos tener en cuenta que la ley de justicia espiritual te va a enfrentar a situaciones semejantes a las que tú has hecho en otras vidas, de manera que si estás viviendo esa prueba es porque la has elegido y tienes algo que aprender de ella. Yo soy de la opinión que el que pone más amor es el que tendrá más comprensión, es decir, que no hace falta que sea el pensar que tú has hecho lo mismo que te están haciendo ahora. Simplemente entender que las personas, a consecuencia de la falta de evolución y del egoísmo, generan sufrimiento y que entender que el proceso de evolución hace que poco a poco ese egoísmo se vaya eliminando a través de las pruebas de la vida, pues nos puede hacer comprender las actitudes egoístas de los demás. Eso no quiere decir que las tengamos que permitir que nos hagan daño. Simplemente entender que si actúan con egoísmo y falta de amor es consecuencia de que están todavía en un nivel evolutivo poco avanzado y que si nosotros vemos que eso es un error, quizás es porque en vidas anteriores pasamos por ahí y ya lo hemos superado. O sea que la comprensión de las actitudes egoístas no necesita recordar los agravios del pasado ni el recuerdo de cuando tú hiciste algo que te están haciendo. Vanessa Neto te pregunta desde España, ¿por qué enferman los niños de cáncer y mueren? No encuentro sentido. Se supone que estamos en el plano físico para aprender y evolucionar en el mundo espiritual, pero la muerte de mi hijo no la entiendo.
No sé qué tengo que aprender de su corta estancia en la Tierra, no sé qué misión vino a cumplir y si es propia evolución. Si ya todo estaba pactado antes de encarnar en esta Tierra, es decir, si había un acuerdo de que él tenía que venir como hijo mío y luego morir, ¿por qué se hace tantísimo daño con estas situaciones? Bueno, yo creo que el sufrimiento, sobre todo, viene del desconocimiento. Quiero decir que cuando uno no entiende que esa enfermedad es una elección para evolucionar, relacionada con lo que se ha hecho en otras vidas y que tanto los padres como los hijos han decidido vivir esa experiencia, que básicamente lo que pretende es eh, incrementar la capacidad de amar, pues lo normal es eso, sentir que es un sufrimiento inútil. Pero cuando se toma conciencia de eso, de que esa prueba es elegida por ambos, tanto por los padres como por los hijos, y que el propósito es que desarrolle la capacidad de amar y que ese ser no ha muerto definitivamente, sino que continúa su vida en el plano espiritual, entonces se atenúa el sufrimiento y se entiende mejor cuál es el significado de esa experiencia. Para conocer exactamente qué es lo que ha determinado esa prueba, habría que conocer lo que ocurrió en las vidas tanto de ese hijo como de sus padres en anteriores vidas. Yo lo desconozco en este caso, pero sí que puedo decir que lo que vivimos en esta vida se elige antes de nacer y que está estrechamente relacionado con los actos ocurridos en vidas anteriores. A veces valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos. Y eso es una gran enseñanza. A veces cuando tenemos algo muy seguro, no le damos importancia y eso hace que no lo cuidemos. Y es entonces cuando lo perdemos, cuando ese sentimiento de pérdida empieza a estimular en nosotros el reconocimiento de lo importante que son los sentimientos. Y a lo mejor con esa persona que se ha ido no podemos expresar esos sentimientos, pero puede aparecer otra persona en nuestra vida, puede nacer otro hijo y a ese hijo ese sentimiento que hemos despertado por el primero puede hacer que lo tratemos con mucho amor, que le demos el amor que ha nacido de la primera experiencia. Y eso es algo muy positivo. Mar López te pregunta desde España, cuando en un sueño ves a una persona, un niño, y tú sientes que no pertenece a este mundo, ¿quién puede ser? Hay veces que cuando estamos durmiendo salimos del cuerpo temporalmente, al igual que en los viajes astrales, y tenemos opción o posibilidad de contactar con seres que están en el plano espiritual. A veces esos seres son espíritus que son afines a nosotros, con los que hemos compartido otras vidas, que ahora mismo no están encarnados con nosotros, pero que tienen un vínculo afectivo con nosotros. Y cuando tenemos la posibilidad de reencontrarnos con ellos, lo hacemos. Esa experiencia ocurre cuando estamos fuera del cuerpo. Muchas veces no es totalmente, la conciencia no está totalmente despierta y eso hace que no recordemos con total nitidez lo que hemos vivido, sino que lo recordemos vagamente en forma de sueño. Algunas veces los sueños son recuerdos vagos de las experiencias extracorporales vividas en el momento en el que estamos durmiendo. Blanca te pregunta desde Venezuela, tengo muchos años padeciendo, me da miedo dormirme, siempre estoy en vigilia, la mente parece un potro desbocado y no para de pensar. Gracias por lo que me pueda ayudar. Es complicado, ¿no? Solo con esos detalles poderle dar un consejo para intentar estar mejor, ¿no? Yo simplemente le recomendaría que antes de ir a dormir intente empezar a respirar profundamente, intente apartar esos pensamientos que van a su mente y si hay algún problema importante que le quite el sueño, que intente identificarlo, intente resolverlo, porque seguramente eso es lo que le hará dormir tranquila. Hay gente que tiene miedo a dormirse porque cree que durante el sueño le van a pasar cosas horribles y acaba soñando cosas horribles. En realidad, ese sueño que está teniendo es consecuencia del miedo que tiene. Si se quita el miedo, pues dejará de vivir esas pesadillas y su sueño será plácido, ¿no? O sea que con el cambio de la actitud también cambiará eh, la, la vivencia que tengas cuando estés durmiendo.
Fátima te pregunta desde Argentina. En 2014, al fallecer mi padre, y en 2016 mi madre, me pasó que me veía desde arriba y como que estaba yéndome con ellos y me sentía con mucha pena a mi persona hasta el día. Muchas veces eso forma parte de estas experiencias de contacto con los seres que ya han fallecido. Ellos se vienen a despedir y nosotros, bien estando en el cuerpo o bien fuera del cuerpo, los percibimos. De manera que para mí es un reflejo de que realmente ese contacto se produjo en el sueño. Y sí que es cierto que hay veces que cuando uno sale del cuerpo, su conciencia se expande y ve el cuerpo físico como algo muy insignificante y grosero. Perdona, Guillem, la pregunta se me cortaba y lo que quería decir ella era que hasta el día de hoy no soy yo. Así termina su... Bueno, no sé exactamente qué cambio se habrá producido en su forma de ser. Yo lo que opino es que si sabemos encajar bien esa experiencia es algo muy positivo, porque es una experiencia donde te dan a conocer, a saber que realmente tus seres queridos están en otro plano de la existencia. Eso es algo positivo. Si eso te hace cambiar tu forma de ver la vida, si se sabe encajar bien, es un cambio positivo. No tiene uno por qué dejar de ser uno mismo. Creo que es una manera en que se pueden perder los miedos, si uno sabe encajar bien la experiencia. Mari te pregunta desde España, tengo miedo a la muerte, incluso me da miedo caminar porque me he caído y me he quedado muy mal. Un día creía que me iba a morir. Me dan crisis de pánico porque creo que me voy a morir. Y hace poco murió mi madre y mi cuñado. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que si ha estado en la charla, en la charla, en la conferencia que hemos hecho, yo creo que la clave es muy clara. Saber que la muerte del cuerpo físico no es el final de la existencia, que tú no te mueres solo por tener miedo a la muerte, te mueres cuando te toca, porque todo eso se decide antes de nacer. Entonces lo que pienso que debería concentrarse es en vivir la vida y no estar pendiente de si se va a morir. Lógicamente todos en algún momento nos vamos a morir y creo que eso no es nada malo, porque la vida continúa después de la muerte. Lo que sí que pienso que es triste es que uno pase la vida esperando algo que va a pasar como si fuera algo negativo y desaprovecha los momentos buenos para ser feliz. Pamela te pregunta desde Uruguay. Tengo recién 20 y desde los 12 siento un estrés, angustia, un peso que me hace sentirme agotada. Me falta mucho amor en el corazón. Desde chica he sido mi propio adulto. ¿Consejo? Bueno, primero habría que saber cuál es la circunstancia que le genera el estrés. Sin saber cuál es esa circunstancia es muy difícil dar un consejo. Reconocer cuál es la causa de ese estrés y luego ponerse manos a la obra para remediarlo. Más no puedo decir con los datos que ella da. Kira te pregunta desde Venezuela. Hola, buenas tardes. Después de pasar de plano, ¿cuánto tarda uno en reencarnar? No hay un tiempo determinado. Lo que habitualmente sucede es que se vive bastante tiempo en el plano espiritual, tanto como una vida física. Normalmente los espíritus que están menos avanzados suelen encarnar más frecuentemente y el tiempo que pasan en el plano espiritual entre encarnaciones es más corto. Los espíritus más avanzados encarnan menos habitualmente, con lo cual pasan bastante tiempo en el plano espiritual, pero cuando encarnan sus misiones o sus circunstancias de vida son de mayor responsabilidad. Romina te pregunta desde Italia. ¿Cómo podemos entender nuestra vida anterior? ¿Hay técnicas o consejos? Se puede recordar la vida anterior. A través de hipnosis regresiva, hay gente que se dedica a ello, pues es posible inducir un estado de hipnosis donde el terapeuta pues te guía para intentar despertar algún recuerdo de vidas anteriores. Que se consiga o no va a depender de muchas circunstancias, de si esa persona está preparada, de si
los recuerdos que va a tener le van a ser útiles para resolver circunstancias en su vida. Es decir, no se recuerda a voluntad, sino que se recuerda aquello que es importante saber para superar alguna circunstancia de la vida. Entonces yo creo que por probar no se pierde nada. Lo que no podemos es garantizar que todas las personas que se sometan a hipnosis regresiva recuerden algo de su vida pasada, pero yo creo que no se pierde nada por intentarlo. Alba te pregunta desde España, ¿qué técnica fácil aconsejas para evolucionar? He tenido varias señales, pero tengo la sensación de que desconecto por mucho tiempo y no sé cómo hacer para no perder esa esencia divina. Yo creo que no hay ninguna técnica. Lo que hay es que tener voluntad y sinceridad con uno mismo. Sinceridad para reconocer los defectos y voluntad para intentar cambiarlos. Entonces eso es un trabajo diario que hay que estar siempre manos a la obra. Quiero decir que en todos los días de la vida nos vamos a poner a prueba en nuestra forma de ser. Habrá veces que se despierten nuestras actitudes egoístas y es en esos momentos cuando tenemos que poner la voluntad para reconocerlas e intentar cambiarlas, ¿no? Es decir, que también hay que saber que los cambios no se producen de la noche a la mañana. Es decir, que si una persona, por ejemplo, tiene tendencias agresivas, no se va a quitar esas tendencias en una semana o en un mes. Pero si las reconoce y poco a poco intenta no dejarse llevar por ellas a la hora de actuar, poco a poco su personalidad se irá haciendo más pacífica. Entonces, es la voluntad y la constancia lo que hace que una persona vaya poco a poco haciendo esos cambios. Arateón te pregunta desde España, a consecuencia de no recordar vidas pasadas, ¿se podría involucionar en lugar de evolucionar en una vida en concreto? No, en absoluto. El espíritu nunca involuciona. Como mucho se puede quedar estancado o ir hacia adelante, pero ir hacia atrás no va. Y el no recordar los actos de otras vidas no tiene por qué repercutir negativamente en la evolución de un espíritu. Todo lo contrario, a veces es necesario el olvido del pasado para centrarnos en las pruebas de la vida actual, que son las importantes. Si hubiera un exceso de información, eso podría bloquear a las conciencias que son más débiles, más tiernas, porque sería una saturación de sensaciones y de recuerdos, por lo tanto no sería conveniente, ¿no?, el tener ese recuerdo tan vivo. Lo que suele ir ocurriendo es que cuando el espíritu va evolucionando, le va siendo más fácil profundizar en el pasado de otras vidas, porque su capacidad es mayor. Mientras eso no es así, pues el velo sobre las vidas anteriores en realidad es como una forma de proteger al espíritu de influencias que todavía no es capaz de dominar. Yo creo que es importante que nos centremos en las pruebas de esta vida, en la mejora de nosotros mismos, e intentar reconocer cuáles son las causas de nuestro sufrimiento, intentar ir poco a poco haciendo cosas para eliminarlas, y para eso no es ningún obstáculo el no recordar otras vidas. Pero como digo, si alguien tiene interés porque cree que es algo importante el recordar vidas anteriores, siempre puede intentar buscar que le hagan sesiones de hipnosis regresiva. Gabriela te pregunta desde Colombia, ¿hay una forma de borrar memorias, actuaciones malas de vidas anteriores? Bueno, la forma es el venir a este mundo y encarnar, porque eso borra temporalmente nuestro pasado. Pero en realidad no es un borrado definitivo, es simplemente una amnesia temporal. Cuando regresamos al plano espiritual, poco a poco vamos recuperando el recuerdo de las anteriores vidas y del tiempo que pasamos en el mundo espiritual. La pregunta para mí a ella sería: ¿por qué quieres borrar el pasado de tu vida si casi nadie recuerda lo que ha ocurrido en vidas anteriores? Hay veces que uno recuerda, o sea, el que no recuerda desea recordar y el que recuerda desea olvidar. El ser humano es un poco inconformista con lo que le ocurre. A veces pide algo y luego cuando lo tiene desea no tenerlo. Como la mediumnidad. Hay mucha gente que quiere tener la capacidad de
ver espíritus, y los que la tienen desearían no tenerla porque les complica mucho la vida. Hay que pensar que todo eso son cosas que se piden antes de nacer. Entonces uno tendría que ser más coherente cuando desea algo, porque el mundo espiritual le da lo que pide. Si luego se arrepiente, pues tendría que habérselo pensado mejor a la hora de elegir determinadas pruebas. Desde Perú te preguntan por qué, a pesar de que estoy en un momento de mi vida que siento mi evolución, no puedo dejar mi rabia hacia la madre de mi pareja. Me llena de ira y siento que me estanco. Bueno, reconocer eso está bien. Ahí está su prueba. O sea, si tienes ira, o sea, si alguien te despierta la ira es porque la tienes. Da igual que sea la suegra, la hermana, la tía. Y lo que uno tiene que sacar como lección de eso es que tiene que mejorar esa forma de ser. ¿Cómo se resuelve eso? Poniendo la comprensión. Es decir, tú no puedes exigir a los demás que sean como tú quieres que sean. Solo respetar su forma de ser e intentar que no te perjudique a la hora de hacer tu vida. Entonces, distancia, ¿no? Cuando las personas se entrometen mucho en tu vida, pero la rabia aparece en uno mismo, no en la otra persona. Si te la ha despertado alguien, debería servir para intentar poco a poco ir mejorándola. Y como mejor se mejora es poniéndote a prueba con personas que te la despiertan. Entonces, la actitud es esa, intentar reconocerlo y poco a poco poner la voluntad para que esos episodios de rabia vayan a menos. Y poner comprensión con las personas. Aunque no hagan lo que tú quieras, eso no te da derecho a enfadarte con ellas. Caro te pregunta, tengo un conflicto que estoy tratando de resolver. ¿Dónde queda el amor propio si se plantea que el amor debe ser incondicional? Agradezco si me pueden ayudar con esta duda. Es que el amor propio no es nada malo. Quiero decir, yo una de las cosas que digo, aunque hoy no hemos tenido tiempo de tratarlas, es que para poder amar de verdad, uno tiene que empezar amándose a sí mismo. Porque la persona que no se ama a sí misma no puede querer a las demás. Y eso implica vivir de acuerdo con los sentimientos. Entonces, ese concepto que se tiene, quizá tal vez porque la religión lo ha enseñado así, de que para amar a los demás tienes que renunciar a ti mismo, creo que no es cierto. Creo que sí que es cierto que hay que renunciar al egoísmo, pero no a los sentimientos ni al amor propio. Por lo tanto, para nada hay que renunciar al amor a uno mismo para amar a los demás. Se puede compaginar ambas cosas. Pues hasta aquí hemos llegado, Vicent. Gracias por tan interesante charla, por tus respuestas, por la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy, como Venezuela, España, Argentina, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, República Dominicana, Chile, entre otros, y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo. Gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en vuestras redes sociales. Y os recuerdo que si os ha gustado, si le sacáis provecho, por favor, dadle a me gusta para que más personas les pueda llegar esta información. Dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestro invitado de hoy, Vicent, para que digas lo que quieras o cómo pueden contactar contigo o lo que quieras. Muy bien, bueno, pues primero agradecerte a ti, agradecerle a Mindalia y agradecerle a toda la gente que ha estado con nosotros hoy, pues, la atención. Y si quieren pues, seguirme un poco en las redes sociales, solo tienen que entrar en mi blog, lasleyesespirituales.blogspot.com. Ahí podrán descargar mis libros, acceder a mi canal de YouTube y conocerme un poco más. Pues ha sido un placer, gracias a todos. Pues antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este y otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de nuevos directos y recibir recordatorios, para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si así lo desearais. Pues de nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo, que tiene lugar en 30 minutos, titulada Bienestar cuando tu mundo se viene abajo, por Clemencia Montero. Un abrazo a todos y un abrazo, Vicent. Igualmente.